Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Empieza así la carta. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pues hasta aquí os voy a leer estos primeros versículos del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses es una epístola escrita por Pablo desde la cárcel en Roma. Se considera que la fecha de composición es alrededor del año 62 y es una de las comunidades que dio sus primeros pasos gracias al ministerio de Pablo y sus colaboradores. En Hechos capítulo 16 vimos con detalle los inicios de esta iglesia. El apóstol se encontraba en su segundo viaje misionero. Se había separado de Bernabé por el problema de Juan Marcos, y el Espíritu Santo le había negado ya 2 veces continuar por otras regiones, primero por la región de Asia y luego por la región del norte, Bitinia y Ponto. Y por eso el apóstol Pablo decidió esperar en Troas. El Espíritu allí le muestra que debe predicar el Evangelio en Macedonia, Europa. Y ahí es cuando Pablo decide obedecer y dar ese gran paso para la historia del cristianismo. El apóstol, pasando por varios lugares, llega a Filipos, donde conoce a un grupo de oración formado por mujeres, tal y como lo leímos en Hechos. Allí conoce a Lidia, quien se convierte gracias a que el Señor, según el texto de Hechos, abrió su corazón para que escuchase el Evangelio y parece que también se convirtió su familia, siendo los primeros creyentes de Filipos y también los primeros creyentes de Europa, según la narrativa de Hechos. Pero ahí no acaba todo. Pablo y su compañero Silas son encarcelados por liberar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿recordáis? Pues con ello quitaron a sus amos el negocio que tenían montado. Así que con esto se generó un gran alboroto en la ciudad y los magistrados mandaron azotarlos y encarcelarlos. Estando Pablo y Silas allí, pasaron la noche orando y cantando himnos. Y esto fue de gran testimonio para los presos, hasta que de pronto, en un momento dado de la noche, hubo un gran terremoto y curiosamente todos fueron liberados de sus cadenas. Al suceder todo esto, el carcelero pensó que los presos habían escapado y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo se lo impidió mostrándoles que todos estaban allí, libres, pero cada uno en sus cubículos. Al final, el carcelero y los de su familia también se convirtieron, y seguramente más personas se convirtieron. Pero estos son los testimonios que se nos comparte en Hechos. Pues en el tercer viaje misionero no se da ninguna información de qué sucede en Filipos, solamente se nos dice que Pablo, evidentemente, pasa también por allí.
Así que tras el primer contacto pasaron 10 años hasta que se escribe esta carta. Y comprobamos, según el inicio de esta carta, que la Iglesia ya había evolucionado, había crecido, ya tenía varios obispos o líderes y también diáconos a estas alturas de la historia. No sabemos si continuaban congregándose en la casa de Lidia, como en un principio Hechos lo comparte, o quizá en la casa del carcelero y su familia, o en otro lugar. Pero lo que está claro es que la Iglesia creció en todos los sentidos y ha sido de gran testimonio para muchos, lo cual llena de alegría y ánimo al apóstol Pablo, siendo esto uno, vamos a decir, de los temas más reiterados en la carta. De hecho, se considera que la carta a los filipenses es una de las cartas más alegres, por cuanto se reitera bastante el concepto del gozo. Desde luego, es algo de resaltar que según lo que escribe Pablo, los creyentes de Filipos supieron compartir desde el principio la buena noticia que recibieron. Es decir, fueron consecuentes con lo que creían y por ello veían la necesidad de ponerlo en práctica y difundir el mensaje. Está claro que esto es un gran indicativo de que, en líneas generales, la iglesia de Filipos era una comunidad saludable. Y no hay más que leer la reiterada alegría del apóstol al pensar en ellos, al orar por ellos y al dirigirse hacia ellos. Ni qué decir que el versículo 6 es uno de los versículos más bonitos, al menos a mi juicio, de la Biblia. Es una promesa que subyace de diferentes versículos, pero que en esta ocasión se dice de forma clara y directa. Dios comenzó en nosotros la buena obra y Él mismo la terminará. Es decir, la perfeccionará. Y ese día seremos perfectos como el Señor es perfecto. Ese día seremos santos como el Señor es santo. Mientras tanto, seguimos en el camino, seguimos en esa lucha, pero gracias a Dios no estamos solos. Tenemos a su Espíritu con nosotros. Tenemos al Hijo intercediendo por nosotros. Tenemos al Padre cuidando de cada uno de nosotros. ¿Qué nos falta? Pues nada, estamos completos, diría Pablo a los colosenses. Así que, ¿cómo no compartir de su gracia y de su amor a otros? ¿Cómo no poner en práctica todo lo que Él nos enseña? ¿Cómo no proyectar sus regalos a través de nuestras vidas? Parece que la mayoría de los filipenses estaban experimentando la gracia de Dios en sus vidas. De gracia habían recibido y de gracia estaban dando. De ahí que Pablo estuviese tan agradecido, tan contento, tan gozoso con los hermanos de Filipos. Yo también me alegro mucho cuando veo de forma natural y progresiva cómo más hermanos se van sumando a la obra de Dios. Pues es así, hermanos. No puede existir separación entre el llamado al arrepentimiento y el llamado al ministerio. Desgraciadamente hay creyentes que viven en esa disonancia, que por supuesto no es meramente una disonancia cognitiva, sino que es una disonancia espiritual. Es decir, personas que se autodenominan creyentes, que se autoperciben cristianos, que se definen así, pero no viven como tal, ni hacen el esfuerzo por ir progresando día a día. Que sí, que pueden poner un Belén en sus casas, pero ¿dónde está Cristo en sus corazones? Que pueden ir a festividades o lugares en días especiales, ya sea porque es Navidad, ya sea porque es Domingo de Resurrección, ya sea porque es el día de el santo tal o la Virgen cual, pero no piensan en lo que hay detrás. No comparan la sociedad, la cultura, la luz de la palabra de Dios. Simplemente heredan tradiciones, no reflexionan, no lo ponen delante del Señor. Así que desde luego esas personas viven en una disonancia, viven en un conflicto interno. Y desde luego aquellos que viven pues en dos ámbitos diferentes, en medio de esos ámbitos, pues en última instancia generan un corazón endurecido. Una persona que puede llegar a saber mucho sobre religión, incluso puede memorizarse versículos o puede ser diligente a la hora de guardar ciertas tradiciones, ciertos días festivos, pero que hace poco y vive poco en relación a la verdadera fe en el Señor. Y desde luego eso es totalmente incongruente, ¿verdad? No tiene sentido que una persona pueda participar de eventos religiosos y sin embargo que no se haya reconciliado con Dios. Pero más allá de eso, volviendo a la carta, Pablo, pues desde luego estaba contento, gozoso,
con los filipenses, aún en medio de sus prisiones, ¿verdad? Pues veía cómo comunidades como la de Filipos estaban poniendo en práctica lo que habían recibido. No habían esperado a más. La propia carta lo dice así, ¿no? Desde el momento en el que recibieron la buena noticia, entendieron que su deber era compartirla, era vivirla. Sin embargo, hoy en día, como he dicho antes, desgraciadamente se está haciendo una separación muy fuerte entre el llamado al arrepentimiento, del llamado al ministerio, al servicio, al entender que tu vida nueva tiene un propósito, que debes de obrar conforme a tu fe. Porque la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Pues esa disonancia, ese conflicto, pues está allí en algunos, desgraciadamente. Pero sin embargo, en el caso de Filipos, tal y como empieza aquí la carta del apóstol Pablo, vemos que no. Desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora, lo compartía. No obstante, aún en ese sentimiento de alegría, de gratitud, de gozo, el apóstol Pablo continúa escribiendo, dando pautas a los filipenses, porque es consciente de que la vida cristiana no es una carrera corta, sino que es una carrera de fondo, es una maratón. Por ello, en medio de estos versículos, hasta el 11, muestra su ruego al Señor para que los filipenses continúen creciendo y obteniendo amor, conocimiento y discernimiento, para que de esa manera sean cada vez más santos y perfectos delante del Señor. Y por supuesto, todo eso solo es posible de obtener con la ayuda de Dios, pero cada uno de sus hijos también debe ser diligente, responsable y agradecido con la vida y el tiempo que el Señor da a cada uno. Es muy certero lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Capítulo 5, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy en día muchas veces cometemos grandes errores a la hora de gestionar nuestro tiempo, pero parece que en este sentido los filipenses estaban en general bien centrados. Y dicho todo esto, hermanos, a la hora de reflexionar en todo esto, desde luego también nos concierne a nosotros. Hoy es nuestro primer domingo del año. Tenemos casi todo un año por delante. Quizá algunos lo asuman con mayor ilusión, quizá otros con cierta preocupación, pero más allá de todo eso, el Señor siempre nos llama a estar centrados en Él. Pues solo así podremos ver las cosas como Él las ve, con perspectiva, con ilusión por la vida, pues Él es la vida. ¿Qué mayor ilusión que esa? Saber que la vida no es algo así abstracto, sino que es una persona, Cristo. Qué bueno saber que nosotros no vamos a hacer una especie de rito y vamos a sumarnos al popular dicho de año nuevo, vida nueva. No, yo no tengo que esperar a que termine un año, comience otro, para recién proponerme ciertos hábitos, ciertos cambios, lo que cada uno considera. No, cada mañana es una oportunidad. De hecho, cada momento es una oportunidad, hermanos. Los filipenses supieron responder al llamado. Se arrepintieron y sirvieron. No esperaron. No dijeron, bueno, hoy me arrepiento, hoy pido perdón, hoy me reconcilio y luego ya veré qué hago. No, los filipenses entendieron, he muerto en mis delitos y pecados. Por la gracia de Dios he nacido de nuevo, tengo una nueva vida y ya no es mía, sino que le pertenece a Cristo y por tanto quiero servirle. Ojalá todos los creyentes o todas las personas que se autoperciben creyentes, cristianos, entiendan y practiquen estas cosas. Así que, dejando a un lado, por supuesto, el gran testimonio de los filipenses, pues debemos de pensar también en aquellos que han respondido al llamado al arrepentimiento, pero no al llamado al servicio. O que de algún modo se sienten a medias. Pero aún en medio de todo eso, hermanos, gracias a Dios, hay tiempo. Hay tiempo. Y aquellos que quizá no han respondido a nada de parte de Dios,
Ya no solamente a su llamado al servicio, sino tampoco a su llamado al arrepentimiento. También para ellos hay tiempo. Como diría el apóstol Pablo a los Corintios, hoy es el día de la salvación. Hoy te puedes reconciliar con Dios. De hecho, hoy te debes de reconciliar con Dios. En cada momento te debes de reconciliar con Él. Pensad, si no, en el malhechor que estuvo crucificado con Jesús, ¿verdad? Él evidentemente no tuvo tiempo para poner en práctica el llamado de Dios al ministerio, porque murió allí. Solamente respondió al llamado al arrepentimiento. Entendió, por la gracia de Dios, que el que estaba allí era Jesucristo. Y gracias a esa fe, pues él está ahora con el Señor, según lo que nos comparte el Evangelio. Los que no nos vamos con el Señor, en el mismo momento en el que respondemos al llamado al arrepentimiento, debemos de responder y obrar al llamado al servicio. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Así que ya no solamente es cuestión de, bueno, voy a sumarme al carro del mundo, de la sociedad en general, y como la mayoría se propone, pues, o yo qué sé, lo que cada uno quiera, ya sea tener alguna dieta especial, ejercicio, viajar más o ahorrar más, lo que cada uno quiera, en verdad, en el Señor podemos comenzar esos nuevos y buenos propósitos en cualquier momento. No hay que esperar a Nochevieja. Lo podemos hacer ahora. Y no sé si alguna vez habéis reflexionado en cómo piensa la gente en general, pero parece que hay como una especie de, no sé si decir rito, ¿no? O, no sé, una especie de misticismo en la mente de la gente, como que piensa que al comenzar un año verdaderamente está comenzando una nueva vida, y es mentira. Arrastras lo mismo. Si tú no has tomado buenas decisiones, y no solamente buenas decisiones, sino que no las has llevado a cabo, tu vida va a ser igual. Te estás autoengañando. Pero ya el autoengaño empieza desde la idea de creer que por empezar un nuevo año ya van a existir nuevas oportunidades. La salvación es hoy, hermanos. Las nuevas oportunidades las tenemos ahora mismo. Y somos el resultado de lo que decidimos realizar cada día. Por supuesto que hay agentes externos. Por supuesto que hay circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Pero no nos quedemos con esa actitud quejumbrosa, mirando solamente a los demás, sino que apelemos a nosotros, veamos por nosotros también qué podemos hacer nosotros. O como diría más de alguno seguramente en su discurso, el cambio empieza en uno mismo, y es cierto. Pero empieza en uno mismo por la gracia y el poder de Dios. No porque yo soy aquí un superhombre y yo decido, yo mando, yo soy mi Dios. No. La nueva vida hay que empezarla de rodillas, orando, clamando, dando gracias a Dios. No podemos comenzar la nueva vida orgullosos, altivos, porque las personas que empiezan así la nueva vida ya han empezado perdiendo. El creyente debe entender que la victoria solamente está en Jesucristo. Que en Él somos más que vencedores, como escribiría Pablo a los romanos. Y que por tanto la victoria está asegurada. Así que, a la hora de dar gracias a Dios por este primer domingo del año 2024, tengamos presente que sí, es primer domingo 2024, ha empezado un nuevo año, pero en Cristo, pues, así como dije en su día, y seguramente muchos lo dijeron, Navidad es todos los días, la resurrección hay que recordarla todos los días, pues de luego, cada mañana al despertar, conocéis la canción, ¿no? O nueva es cada mañana tu fidelidad. Bueno, pues cada instante, hermanos.
De hecho, hagamos el resumen. Ya se descarta Navidad, se descarta Año Nuevo, se descarta Domingo de Resurrección, porque todo eso para el creyente es ahora, siempre. No tiene que esperar al 25. No tiene que esperar al Domingo de Resurrección, que a veces cae en marzo o a veces cae en abril. No tiene que esperar a la cena del Señor para recién reconciliarse con Dios, pedir perdón. No. Ahora. Ahora. Estamos vivos porque Cristo vive. Y esa debe ser nuestra certeza. Así que, hermanos, pongamos todo delante del Señor. Confiemos en Él. Él obrará a su tiempo. Un tiempo que no siempre, desde luego, es semejante al nuestro, pero que actuará, que no nos quepa duda. Y sus obras, por supuesto, son las mejores. ¿Sabéis por qué? Porque tienen repercusiones eternas. Que el Señor os bendiga en este nuevo año y os dé, en medio de su amor, como escribe aquí el apóstol Pablo a los filipenses, conocimiento y discernimiento en el día a día de este 2024. Aquellos hermanos que habéis respondido al llamado al arrepentimiento y el llamado al ministerio, perseverad. Aquellos que habéis respondido al llamado al arrepentimiento, pero todavía no al llamado al ministerio, reconsiderad y orad. Y aquellos que no han respondido ni al llamado al arrepentimiento, ni por supuesto al llamado al ministerio, hoy es el día de la salvación. Hoy pueden responder. Mañana no lo sabemos. De momento existe hoy. Y hasta que el Señor vuelva. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.